Estás escuchando Cerebrando y este es el audio de hoy. Mi nombre es Daniel y soy del pueblo de San Juan. ¿Qué piensan ustedes acerca del consumo de sustancias controladas en los jóvenes? No solamente cómo afecta el consumo de este tipo de cosas, sino también de qué piensan sobre la cosmovisión o la perspectiva que tienen hoy día, en mi opinión, la mayoría de los jóvenes sobre las drogas, el consumo de las mismas. Aparte de eso, en caso de que ustedes estén en contra del consumo de estas sustancias, ¿cómo podríamos ayudar a que los jóvenes no consuman? ¿Cómo contrarrestar el pensamiento o la ideología de que estas cosas son positivas, son buenas o las necesitamos para pasar un momento de ocio o agradable? Me lo pregunto como una persona que es hijo de personas que han sido usuarias y que sufrió el abandono de las mismas por el consumo de este tipo de sustancias. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Cerebrando. Yo soy Perla Alessandra Hernández junto a mi colega Jennifer Wiskovich y hoy tenemos como invitado al doctor José Antonio Alvarado del programa PITIR de Iniciativa Comunitaria y también catedrático de la Universidad Albizu. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Al comienzo de este podcast estuvimos escuchando a Daniel de San Juan contándonos esta preocupación que tiene sobre lo que se ha visto hoy como una tendencia en el uso de sustancias, particularmente porque viene de una crianza en la que uno de sus padres, ¿verdad?, tuvo un trastorno por consumo de sustancias y cree que hoy se ha justificado el consumo de sustancias como algo positivo. Por eso se pregunta, ¿cómo podríamos ayudar a los jóvenes a entender las consecuencias de la misma? Y es que el panorama actual sobre el consumo de sustancias es de preocupación y en Es Mental hemos recalcado, ¿verdad?, lo que se está viviendo de la crisis de opioides en Estados Unidos y en Puerto Rico, la consulta juvenil, que es esta encuesta que se utiliza en los planteles, nos refleja cómo ya desde los 13, 14 años nuestros niños y jóvenes están consumiendo sustancias, experimentándolas, entre ellas el uso temprano de la llamada Percocet. Así que esto es muy preocupante. Y aunque parece cool, ¿verdad?, entre los jóvenes, no lo es. ¿Por qué? Porque un uso problemático en edades tempranas podría convertirse en un trastorno por consumo de sustancias con repercusiones significativas a la salud física y la salud emocional. José Antonio, ¿qué se está viendo en los jóvenes en cuanto a este tema y cuáles son esas sustancias que más están consumiendo? Pues, primero que nada, muchas gracias por la invitación y agradecido, ¿verdad?, de estar aquí. Dentro de las problemáticas que estamos viendo hoy día dentro de la juventud y lo podemos llevar inclusive hasta un poquito adultez temprana, nos estamos dando cuenta del aumento en el consumo de lo que popularmente le podemos decir pepas, ¿no? En cuestión de pastillas, ¿verdad? Y trato siempre ¿verdad?, a tratar de hablar un poco en jerga que ellos utilizan, ¿verdad? Para que todo el mundo me pueda entender. Una de las cosas que estamos observando es cómo empezó a proliferar el proceso de consumir este tipo de medicamentos, que la realidad es que son medicamentos para salud mental o son medicamentos para el dolor o son diferentes tipos de medicamentos que se utilizan. ¿Qué ocurre? Todos estos medicamentos provienen del mismo componente que es opioides. Todo lo que es la Percocet, la Oxy, todos vienen de los opioides. ¿Qué ocurre? Cuando trabajamos lo que son opioides actualmente en la calle, ¿verdad? Si lo vemos desde la calle, en la calle no hay sustancias. O sea, ya lo que es opioides real ya no existe o existe bien poco. Que eso ha causado que, como todo proceso de mercadeo, ocurre de que hay que abaratar costos. Y ahí es donde viene el proceso donde se crea el fentanilo. El fentanilo es un medicamento para el dolor, totalmente común, que se utiliza inclusive para procesos quirúrgicos. Pero el fentanilo es un opioide sintético que es bien económico, es bien barato porque con poca cantidad haces lo mismo que hacen los opioides. Así que abaratan costos, no tienen que recurrir a tanta sustancia y eso hace que las personas entonces lo que están consumiendo realmente no es la Oxy, no es la Perco, vienen consumiendo fentanilo. Y en la calle ahora mismo todo tiene fentanilo. Claro, y aquí es que vienen estas consecuencias
horribles. Fatales, sí. Sí, antes de hablar sobre esas consecuencias, esos riesgos, quiero aprovechar este momento para agradecer a nuestros auspiciadores. Este podcast es de ustedes en parte gracias al apoyo de FHC First Health Care. FHC cree que la recuperación es posible y quiere ayudarte a lograrla. Conoce sus servicios en fhcsaludmental.com. También queremos agradecer a Caficultura, donde mejor se toma café en el Viejo San Juan. Sabemos que en Puerto Rico, ¿verdad?, han ido en aumento las muertes por sobredosis, precisamente de fentanilo, ¿verdad?, que usted lo mencionó. Los fallecimientos por fentanilo, sea solo o en combinación con otra droga, han aumentado dramáticamente en la isla desde el 2020. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos, verdad, de consumir este tipo de pepas o de pastillas en la calle? Pues mira, yo trato siempre, una de las cosas que intento hacer, ¿verdad?, para trabajar con lo que es el estigma de uso de sustancias y de salud mental, es tratar de explicar las cosas mucho más fácil. ¿Verdad? Cuando le explico a la población acerca del uso de sustancias, le digo, vamos a extrapolarlo a nuestras situaciones. Todo el mundo, o bueno, la mayoría de nosotros, en algún momento estaba a dieta. ¿Qué ocurre cuando tú llevas 2, 3 semanas a dietas ahí, como que estás haciendo la dieta bien estricta y un día dices, ay, hoy voy a romper la dieta? ¿Qué normalmente uno hace? Ese día es altera total. Claro. Ese día es binge, consumimos más. Ujú. Así que, ¿qué ocurre? ¿Verdad? Al igual que nosotros tendemos a hacer eso con otras cosas en nuestra vida, ¿verdad? Que lo vemos como normal, estoy haciendo comillas, porque tampoco es normal. Pero, al igual ocurre con el uso de sustancias. Entonces, si una persona comienza o detiene el uso de sustancias, está en un proceso de abstinencia y tiene una recurrencia, ¿verdad?, antes conocido como recaída, pues va a pasar lo mismo que hacemos nosotros cuando rompemos dieta. Comemos de más, ese día aprovechamos y pensamos que nos queremos comer lo que no comimos en 3 semanas. Igual ocurre. Lo que pasa en el caso de la sustancia es que, por poner un ejemplo, la Percocet o los opioides, el ser humano crea tolerancia. Así que, ¿qué ocurre? Hoy me tomo una, en 2 semanas necesito 2, en 3 semanas necesito 3 y así continúa aumentando. Detengo el consumo y cuando tengo una recurrencia, voy a regresar a lo que estaba consumiendo antes, pero sin darme cuenta que la realidad es que el fentanilo es hasta 50 veces más fuerte que el opioide. Así que si yo no sé que lo que me estoy tomando es fentanilo y pienso que me estoy tomando 3 Percocet, realmente me estoy tomando 50 por encima. Así que ahí es donde viene la sobredosis. El proceso de la recurrencia, el proceso de detener el consumo, volver a consumir nuevamente, hace que las personas tengan estos procesos de sobredosis o inclusive, estábamos hablando antes de comenzar la grabación de diferentes casos que han surgido recientemente, sobre todo de jóvenes que pues no están acostumbrados porque nunca no han experimentado mucho o su cuerpo no ha creado la tolerancia. Entonces consumen algún tipo de medicamentos como Oxy, Percocet o cualquiera otra y no lo saben y tienen fentanilo y es un cuerpo que no está acostumbrado a esa cantidad de sustancias. Entonces ahí vienen sobredosis de personas que no hacían un consumo tan fuerte de la sustancia. Sí, precisamente yo trabajé una historia para Es Mental, un reportaje investigativo donde también presento el caso de una muchacha de 29 años que falleció como consecuencia de esto mismo, de unas pastillas que estaban adulteradas. O sea que esto lo estamos viendo súper común ahora mismo. Entonces, ¿cuál es la recomendación en ese sentido, verdad? ¿No consumir nada de esto o hay algunas medidas que puedan tomar para saber si esas pastillas tienen fentanilo? Pues la realidad es que me encantaría decirte que la solución es no consumir, ¿verdad? Sí. Ojalá todos nuestros participantes, pacientes, podamos tener una varita mágica y desaparecer el consumo, ¿no? Sería excelente, pero eso no es posible. Así que lo que recomendamos es primero que si van a hacer algún tipo de consumo estén seguros de que ese medicamento proviene de farmacéutica. Obviamente eso no lo podemos controlar porque los medicamentos, le decimos nosotros, están clonados, o sea, son iguales a los medicamentos de farmacia. Pero existe también unos strips que se llaman fentanyl strips, que tú lo puedes utilizar, pones el medicamento o la pastilla en agua y utilizas ese fentanyl strip como si fuese los de COVID, ¿verdad? Parecido sí. a los strips de COVID o cualquier otro strip de cocina no, de piscina, que uno pues mete en el agua para saber, pues, y eso te indica si ese medicamento tiene fentanilo o no. Eso lo tenemos disponible y eso lo venden en farmacias, lo venden en diferentes lugares. Obviamente es complicado pues,
que todo el mundo lo vaya a utilizar, pero existe ese método para conocer si el medicamento tiene fentanilo. Y también existe lo que le llaman el antídoto. Exacto. Existe también, además de eso, que es totalmente gratuito, lo pueden conseguir en cualquier tipo de farmacia, lo tenemos por aquí, aquí las compañeras me lo hicieron llegar para enseñarlo. Esto se le conoce como Narcan. El Narcan es un medicamento que revierte la sobredosis. Uno de los problemas que estamos encontrando recientemente, esto es un medicamento, si alguna vez ustedes han padecido alergia, yo creo que casi todos los puertorriqueños padecemos de alergia, y alguna vez he utilizado Flonase. El Flonase, pues tú lo introduces por la nariz y presionas el botón, y este medicamento lo que hace es que revierte la sobredosis. El problema que estamos teniendo, ¿verdad? Si usted va a algún lugar, cada paquete tiene dos medicamentos de estos. Actualmente estamos teniendo que utilizar los dos. Antes, estábamos ahorita hablando la compañera Perla y yo de que antes era inyectable. Antes era parecido, pero se colocaba en el muslo. Eso pues cambió a esto, así que es menos invasivo. Y pues más o menos hay que utilizar ya dos porque el fentanilo, la cantidad de sustancia que contienen los medicamentos o las pastillas que se consiguen en la calle, pues ya uno no da. Wow, está preocupante eso, José Antonio, esta Sí. situación con el fentanilo en la calle. Y entonces, y preocupa que a veces muchas personas como que piensan que es como que normal ir a la calle a buscar pastillas, cualquier tipo de pastillas, Xanax o cualquier cosa, sin saber que puede tener fentanilo. Y la realidad, para añadirle a eso que estás mencionando y lógicamente problematizarlo, nosotros en el programa Pitirre hacemos pruebas de dopaje y pues algunos compañeros a veces tienen recurrencias o hacen algún tipo de consumo. Y yo creo que van como 2 o 3 años que y los participantes nos lo dicen, yo consumí. O sea, nosotros en la clínica somos una clínica no, ¿verdad? No punitiva, creemos en la reducción de daños. Obviamente nos encantaría la abstinencia, pero sabemos que es complicado. Pero una de las cosas que hemos visto en los pasados 2, 3 años aproximadamente, nosotros casi no tenemos positivos a opioides. Los opioides ya no están en la sustancia, todo está saliendo positivo a fentanilo. O sea, el participante que hace la prueba, ya sea de orina, de sangre o de saliva, ya el opioide, como se conocía antes, ya no apenas sale. Yo te podría decir 2 o 3 en los últimos 2 años, pero a fentanilo, muchos. Así que ya no hay opioides en la calle. Antes de pasar a, ¿verdad?, a conocer qué pasa a nivel cerebral, ¿cuáles son las principales razones para que los jóvenes quieran experimentarlo? Se habla incluso de la potencia sexual, doctor. ¿Qué nos puede decir? Pues mira, son dos temas un poco diferentes. En el caso de cuando hablamos sobre salud mental, obviamente está el componente, ¿verdad?, que es un término nuevo. Aprovecho para hablar de un libro que se llama Uso problemático de sustancias en Puerto Rico, escrito por diferentes colegas, incluyéndome. A mí ¿verdad? El capítulo que yo hablo sobre la relación sobre diagnósticos de salud mental y el uso de sustancias. Y obviamente hay un componente de utilizar la sustancia como medicamento para diferentes situaciones de salud mental. Y ahí hay una correlación bien severa entre cómo la salud mental o un diagnóstico afecta para el consumo de una sustancia o cómo una sustancia puede traer problemas de salud mental. Así que sí está el componente de la medicación, ya sea porque se sienten tristes, ya sea porque se sienten ansiosos, ya sean porque hay diferentes complicaciones en su vida. Entonces utilizar la sustancia como esa manera de escape, como esa manera de automedicación, como esa manera de salirme de mi realidad, que es dolorosa y es complicada, pues utilizo la sustancia para alejarme de esa situación. Así que estamos viendo ese componente. Me mencionas lo del crystal meth y, bueno, de la sexualidad entre los jóvenes. Y es bien interesante porque hemos visto en los pasados 2, 3 años como una sustancia como el crystal meth, que es una sustancia que en Puerto Rico apenas se veía o era una sustancia que es bien poco común, ha ido en aumento. El crystal meth es una sustancia bien popular en los Estados Unidos, sobre todo en estados del sur, y acá a Puerto Rico pues no había llegado. ¿Qué ocurre con esto? Que se ha aumentado el consumo de crystal meth dentro de la sexualidad. ¿Por qué? Porque aparte de que elimina algunas inhibiciones y las personas pues obviamente se atreven a hacer otras cosas, pero además de eso, diferentes medicamentos, ¿verdad? O el crystal meth
hace que las sensaciones sexuales sean mucho más duraderas. En el caso de los hombres, hace que el hombre dure mucho más. Las personas pueden estar 2-3 horas teniendo relaciones sexuales. Y eso obviamente pues agrada a sobre todo población joven. También, ¿verdad? Se ha visto un aumento en la comunidad LGBTQ+, en donde están utilizando el Crystal Meth con el propósito de mantener relaciones sexuales mucho más largas o tener sensaciones más amplias. Pero aparte de eso, hay otros medicamentos que se utilizan para esto. Inclusive, pues, la tramadol se utiliza para la sexualidad. Hay otros medicamentos que también promueven esto. Perla, quiero preguntarle a José Antonio sobre la marihuana. ¿Cómo está el consumo actualmente de la marihuana entre los jóvenes y cuál es el riesgo de consumirla? Pues en el caso del cannabis, hay que especificar primero, pues obviamente existe algo que se le conoce en la calle como marihuana sintética. Yo tengo muchos problemas con que le llamen de esa manera, porque la realidad es que no tiene nada de cannabis. La marihuana sintética es totalmente aparte de lo que es el cannabis, no tiene nada que ver con cannabis. Inclusive, si se consume en lugar A, posiblemente esa sustancia es totalmente diferente al lugar B. O sea que no es como que una sustancia en específico que contiene la marihuana sintética. Así que eliminando la marihuana sintética, que puede ocasionar muchos daños, ¿verdad? Para la persona. En el caso del cannabis, hemos visto un aumento también. Yo creo que ya llegamos al punto donde la realidad es que es la sustancia que más se utiliza. Inclusive hemos visto como el alcohol ha ido en reducción. Ya los jóvenes no consumen tanto alcohol y consumen un poco más de cannabis o consumen más medicamentos, ¿no? Para diferentes cosas. Así que hemos visto ese aumento en el cannabis y ciertamente hay que comenzar a trabajar con el cannabis porque hay una mentalidad de que el cannabis lo cura todo, ¿verdad? De que el cannabis cura hasta la calvicie. Oh my God. Y lo digo relajando porque yo soy calvo. Así que no estoy tratando de ofender a nadie, a la comunidad de calvos que represento. Así que dentro del cannabis, sí hay un problema bien severo de que las personas, pues, obviamente, como es legal, ¿verdad? O es médicamente legal, pues lo utilizan para todo. Y la realidad es que no todo el mundo tiene la capacidad para trabajar, para ser funcional, para hacer sus diferentes funciones en la vida bajo los efectos del cannabis. O sea, sí tiene sus beneficios, sí ayuda para muchas condiciones de salud mental, como sería la ansiedad, como sería tal vez la depresión, como sería también condiciones fisiológicas, ¿verdad? De dolor. Sí es muy efectivo y sí se debería ofrecer. El problema es que las personas lo están utilizando para todo y no estamos siendo funcional. Y aparte de eso, también creo que se ha tergiversado un poco el proceso de cómo uno accesa a esto, ¿no? No todo el mundo lleva a cabo un proceso real de evaluación si lo necesitas o no, ¿verdad? Y eso es un proceso que hay que también evaluar porque pues no todo el mundo debería consumir cannabis. Inclusive, ¿verdad? Lo digo como profesor de psicopatología de la Universidad del BISU, porque pues me preocupa. Por ejemplo, hay personas que tienen predisposición a esquizofrenia que se supone que no consumen cannabis, ¿verdad? No es indicado para ellos o ellas porque esto podría producir la activación de la psicosis. Así que pues mucha gente piensa como que el cannabis lo cura todo, o ¿verdad? O yo tengo problemas de salud mental, así que puedo utilizar cannabis, o rápido lo justifican. Yo tengo licencia. Sí, pero el tener licencia no te da permiso para trabajar bajo los efectos del cannabis, ¿no? O guiar bajo los efectos del cannabis. Y pues hay diferentes tipos de condiciones de salud mental o diagnósticos de salud mental que se supone que no consumen cannabis. Y precisamente tenemos un reportaje en El Mental donde hablamos sobre ese aumento en psicosis inducida por, ¿verdad? Por esta sustancia en los jóvenes, precisamente. Y la esquizofrenia, entonces, puede producirse si hay la predisposición genética solamente. Si hay predisposición genética o la persona en algún momento ha tenido ¿verdad? Episodios psicóticos, no necesariamente la persona tiene que ser esquizofrénica, pero sí, si tiene algún tipo de predisposición o en algún momento tuvo episodios psicóticos, el uso del cannabis y alguno de sus componentes podría impulsar episodios psicóticos. ¿Qué ocurre entonces a nivel cerebral? ¿Cómo un consumo ocasional de alguna sustancia puede convertirse en una dependencia? ¿Cómo pasa esto?
Pasa igual que cualquier otra cosa. Vuelvo y digo, ¿verdad? A mí me gusta mucho extrapolar las cosas y verlas de una manera donde todo el mundo lo pueda entender. Y a mí una de las cosas que, ¿verdad? Trato de quitar ese estigma hablando de eso mismo. Y la realidad, y, ¿verdad? Vamos a hablar eh, como, como nos hablan a nosotros en la calle. En una ocasión yo estaba hablando con uno de los participantes y yo recuerdo que eran como a las 2, 3 de la mañana, estábamos haciendo una ronda nocturna y habíamos conseguido ¿verdad? Habíamos parado a comprar unos sándwiches, unas tripletas, ¿verdad? Y yo recuerdo que uno de los muchachos de la calle, estábamos hablando y yo le pregunto como que por qué estás involucrado en esto y yo todavía no tenía, eso fue hace como 15 años atrás. Y él me dijo como que tú tienes hambre, ¿verdad? Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿y esa tripleta? ¿Tú te la vas a comer con mucho gusto? Y yo, claro que sí, le tengo muchas ganas. Y le dice, ¿cómo tú te sientes cuando te la comes? Y le digo, pues brutal. Y le digo, multiplica eso por 30. Así yo me siento. Entonces, eso a mí me hizo entender de que toda persona que entra en el consumo no lo hace por gusto, no lo hace porque se lo buscó, no lo hace porque es una mala persona. Y esto gusta, esto agrada, es una manera de escape. Recuerden que muchas personas, incluyéndonos a nosotros, pasamos por un montón de cosas bien complicadas en nuestra vida. Pasamos por traumas, pasamos por malos ratos, pasamos por procesos de duelo, procesos de separación y vivimos mucha angustia y mucho dolor. Y en muchas ocasiones la sustancia es esa manera de escape, esa manera de yo salirme, de yo olvidarme de lo que me duele. Y entonces, en donde la persona puede comenzar en ese consumo como manera de escape, como manera de no pensar en eso, de reprimir las emociones, reprimir los sentimientos, porque hablar sobre las emociones y los sentimientos duele, molesta. A nadie le gusta hablar sobre dolor, ya sea físico o sea mental. Y una manera de cómo yo reprimir esto, pues es el consumo. Y antes de ir a la sección final, quiero hacer una pregunta final también en torno a cómo manejamos la situación. Por ejemplo, si estamos en un lugar donde nos ofrecen drogas, una fiesta, en la escuela, ¿cómo se maneja esa situación? Porque, ¿verdad? Como todo el mundo a lo mejor piensan que es cool, como dijo Perla, y ¿verdad? Al principio, pero no es cool. Entonces, ¿cómo se maneja esa situación? Pues mira, básicamente es bien complicado poder, ¿verdad? Decirle a un joven adulto, ¿verdad? Que no lo haga, porque está demasiado expuesto. Pero si algo pudiésemos sacar, ¿verdad? De lo que estamos hablando, pues es si lo vas a hacer, hazlo de una manera segura. Si lo vas a llevar a cabo, saber qué contiene eso. Ahora mismo lo que se vende en la calle, nada es lo que dicen que es. Así que tener eso bien presente de que cualquier tipo de sustancia, inclusive, como les mencioné, nosotros somos pro cannabis medicinal, en mi carácter personal también lo soy. Pero en ese proceso también le decimos a nuestros participantes, si vas a consumir el cannabis, consume del que tú tienes, no consumas de la calle, si estás con unos panas y te lo pasan, no lo hagas porque tú no sabes qué tiene eso, que tú no sabes qué componente tiene ese cannabis. Y pues, ¿verdad? Que si vas a hacerlo, sepas hacerlo de manera correcta. Pero de todas maneras, tomar en consideración de que cuando hacemos este consumo de sustancias, pues sí, el dolor, la angustia, los procesos difíciles, lo que tú puedas sentir, lo vas a sentir momentáneo. Mientras que si realmente buscas ayuda, hablas sobre lo que te ocurre y hablas con profesionales, ese proceso de sanar heridas va a ser un proceso mucho más efectivo. Perfecto, vamos a pasar a la sección final del podcast, herramientas en pocas palabras. 4 consejos prácticos para Daniel. Número 1. Buscar ayuda, buscar terapia psicológica. 2. Que si va a consumir, que sepa lo que está consumiendo y que busque la manera de explorar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene ese contenido? 3. 3, le diría a Daniel. A Daniel, Daniel, sí. él preguntó acerca de familiares, ¿verdad? Poder entender de que posiblemente esa persona estaba en un proceso de salud mental y estaba buscando la manera de escapar. Que obviamente no es que cuando uno valida o cuando uno entiende a una persona, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso, pero sí le estoy validando las emociones y aceptando que tengo que buscar ayuda. ¿Y la última, la 4? Y la 4, a veces pensamos
que solamente te podemos buscar ayuda en un profesional, un psicólogo, un psiquiatra y todo ese tipo de cosas. Y a veces yo le digo a mis estudiantes, ¿verdad? Como profesor, yo digo, ser psicólogo es yo poder tener la capacidad de escuchar a alguien. Y eso lo puede hacer cualquiera, no tiene que tener ningún tipo de preparación académica. Así que tener la capacidad de escuchar, la capacidad de que esa persona se sienta en confianza para hablar con alguien. Así que ya sea que él busque de una persona, no tiene que ser un psicólogo, no tiene que ser un psiquiatra. Puede ser una persona de su confianza donde él se pueda deshogar. Pienso que uno de los mayores males que tenemos como sociedad es el no atrevernos a hablar de nuestras emociones. Hablamos sobre enfermedades físicas, pero no hablamos de la salud mental. Así que pues hablar sobre la salud mental y estar dispuesto a hacerlo. ¿Verdad? Bueno, pues llegamos al final. José Antonio, gracias por estar Gracias aquí a en este ustedes. nuevo episodio. Y recuerda que puedes escucharnos en todas las plataformas para podcast y sobre todo que puedes participar de nuestros episodios enviándonos un mensaje de 30 segunditos, un mensajito de voz. Si tienes entre 15 a 25 años, nos envías a nuestro email info@esmental.com o al inbox de todas las redes sociales, porque yo, Perla, te lo voy a responder. Así que gracias por estar aquí y hasta la próxima. Este podcast es traído a ustedes en parte gracias al apoyo de FHC First Health Care. FHC cree que la recuperación es posible y quiere ayudarte a lograrla. Conoce sus servicios en fhcsaludmental.com. También agradecemos a Café y Cultura, donde mejor se toma café en el Viejo San Juan. Recuerda que esta información psicoeducativa no sustituye un proceso ni un tratamiento psicológico. Si tiene alguna necesidad de salud mental de emergencia, por favor, comuníquese a la línea de salud mental del país. Producido por Jennifer Wiskovich y Perla Alessandra Hernández. Conducido por Jennifer Wiskovich, Perla Alessandra Hernández y el Dr. José Antonio Alvarado. Productora ejecutiva Omaya Sosa Pascual. Editor Carlos Berríos Polanco.